Y le voy a contar, querida y estimada profesora Javiera Robledo Thompson. Le voy a comentar, este señor Horacio Lusky, que ustedes están viendo allá en este momento, es un amigo mío que nuestra amistad empezó hace horrorosamente cerca de 50 años. Acá el querido Gabriel que hablaba de llevar años encima, este, bueno, llevamos varios años encima. Eh, Nuestra amistad empezó en plena dictadura militar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuando lanzamos con otros amigos un grupo de estudios que se llamaba Humanitas. ¿Te acordás, Horacio? Que se llamaba Humanitas, que ¿Cómo nos no? reuníamos de manera no oficial y que utilizábamos en ese momento el Instituto de Extensión Universitaria, que creo que se llama departamento en esa época de Extensión Universitaria, lo utilizábamos como una especie de búnker más o menos, no clandestino, porque era una situación medio rara que teníamos con las autoridades. eh, ahí fue a través del departamento o instituto, en esa época no me acuerdo si era instituto o departamento de ciencias sociales, ahí fue que empezamos a hacer cine en la Facultad de Derecho. No sé si te acordás, Horacio, pero yo me iba ahí a donde estaban las empresas de cine y alquilaba las bolsas esas de marinero con todos los rollos. Nosotros en la facultad tenemos una sala de cine bastante buena, el auditorio, con una máquina para proyectar, por lo menos estaba en esa época, no sé si sigue estando, y el único sumario que tuve hasta ahora en todos mis años en la facultad fue por contratar al proyectador que lo contratamos directamente y me hicieron un sumario y tuve que después pagar yo sí, bueno, ¿qué le vas a hacer? Pero lo cierto es que empezamos a meter películas en plena dictadura, ¿no? Y lo importante era el debate que venía después y demás. Y Horacio es una persona que se dedicó, es jurista, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es un jurista destacado, pero se dedica después fundamentalmente al periodismo y a un periodismo de investigación, por un lado, y tiene la particularidad de que Horacio Lusky es un tipo que se mete a investigar lo que no hay que investigar. O sea, no es un tipo que se mete a investigar si tal le fue infiel a tal o qué ropa usaron en el casamiento de tal. No, no, este se mete a investigar las cosas que no hay que investigar, las cosas que es mejor dejarlas en silencio, las cosas que no se quiere que se investiguen. Y además, para colmo, es una persona que, digamos, se mete, como diría el pobre Bruce Willis, en los lugares incorrectos, en los momentos incorrectos. Entonces, él, por ejemplo, siendo parte de la comunidad judía argentina, no duda en ejercer un judaísmo muy crítico y unas posiciones muy críticas con relación incluso a autoridades de la comunidad judía en Argentina, lo cual tampoco lo deja en unas posiciones demasiado cómodas. Y para colmo, como periodista con una bastante fuerte difusión. Y seguramente nos va a contar ahora cómo es que empieza a investigar sobre los dos atentados terribles que hubo en Argentina, el atentado, fundamentalmente el atentado a la Embajada de Israel, y luego va a ser seguido por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Resulta que, con motivo de las investigaciones de él, se va a hacer después una miniserie. La miniserie Yossi, el espía arrepentido, que es el título de un libro que él hace junto con una periodista. Y la miniserie tuvo un éxito enorme y ha salido fuera de Argentina en este momento y demás con Natalia Oreiro, exacto.
Y lo traje, le pedí por favor y le agradezco enormemente a Horacio que haya aceptado, es una persona que tiene una agenda muy, muy complicada. Tiene que estarse escapando todo el tiempo de los que lo quieren matar. Y entonces, Horacio, podés compartir pantalla si querés. Gracias por estar acá con nosotros. Tuya es la palabra. Bueno, muchísimas gracias, particularmente por tu presentación, que además me llena de nostalgia y de años también, pero bueno, esa es otra cuestión. Y por supuesto, es un honor realmente participar de este ciclo, lo mismo al resto de los organizadores que no conozco, como sí conozco a Ricardo y esa amistad de tantos años. Y con algunos elementos que él mencionó así al pasar, ¿no? La época de la dictadura en la Universidad de Buenos Aires, tiene algún punto de contacto con la investigación y con el libro que ahora en la charla va a surgir, porque Ricardo recordará, como yo, que en esos años había algunos docentes que tenían una prédica absolutamente antidemocrática, prejuiciosa, incluso antisemita, particularmente en una cátedra que era economía política de un profesor Walter Beberach Allende que vendía sus libros en la planta baja de la Universidad, de la Facultad de Derecho, difundiendo la patraña del Plan Andinia. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver todo esto con esa historia. Em, como dijo Ricardo, yo fui dividiendo mis actividades entre el ejercicio de la abogacía y el periodismo que siempre me tiró muchísimo, particularmente con la falta de justicia en Argentina y con ciertas cuestiones delicadas. Por eso es que hoy me divido en distintos roles, porque estoy, por un lado, como abogado de la querida Universidad de Buenos Aires, egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero también como autor y coautor del libro, y como abogado presentado en varias causas relativas al atentado, donde intervengo como amicus curiae. Entonces, bueno, hay varios roles que tienen que ver con el tema de la convocatoria, ¿no? Eh, ¿Quién es Iosi, el espía arrepentido? Yo propongo en esta charla dedicar unos primeros minutos a explicar la realidad, la verdad, los datos, y luego a comparar cómo esto se volcó a la ficción y cuál ha sido nuestro rol para procurar de que no se pierda la información básica en una serie muy exitosa. Em, Tras la dictadura cívico-militar en Argentina, el proceso de desactivación de prácticas antidemocráticas y de control del poder civil sobre los servicios de inteligencia fue gradual y paulatino. Argentina, por un lado, soportó en la etapa democrática varios alzamientos militares para impedir el juzgamiento de delitos de lesa humanidad y además los servicios de inteligencia de diversas fuerzas tenían un grado de autonomía, diría que casi absoluto. El poder político no conocía demasiado de lo que pasaba en los sótanos de la democracia. Y así fue que, valiéndose de la ausencia de una legislación que controlara debidamente el actuar de los servicios de inteligencia en el frente interno, eh, distintas fuerzas en esa época tuvieron tareas de espionaje interno. Entre esas fuerzas se encontraba la Policía Federal Argentina, mucho menos conocida que la CIDE, que era la Secretaría de Inteligencia del Estado, pero en algún sentido mucho más efectiva. Yo sí era un muchacho que eh, entró a la Policía Federal y detectaron ciertas cualidades de él, le ofrecieron volcarse a los servicios de inteligencia y al egresar, bueno, después de pasar por algunos ámbitos sindicales, algunas pruebas,
lo envían a infiltrarse en la comunidad judía. Quiero decir que en esa época, durante el gobierno democrático de Alfonsín, del presidente Raúl Alfonsín, no solo estaba esta infiltración, sino que había infiltrados en comunidades étnicas, en sindicatos, en comunidades estudiantiles. Todo eso lo supimos a raíz de la confesión de Yossi después, ¿no? Pero bueno, él participaba de mesas de análisis donde se encontraban todos estos personajes. A él lo envían eh, a infiltrar a la comunidad judía bajo la idea o el pretexto de que en la comunidad judía se estaba diseñando un plan para apoderarse de la Patagonia y formar allí un nuevo Estado judío. Esto es el plan Andinia que comentaba recién con Ricardo, que es una adaptación de los protocolos de los sabios de Sion, o una leyenda inventada por la policía secreta del zar, para desviar los descontentos sociales. Bueno, acá en Sudamérica hubo algunas personas que lo readaptaron, entre otros este profesor que en su momento perdió incluso la ciudadanía argentina porque también pedía la intervención de Argentina, un golpe, etcétera. Pero él fue también profesor de institutos militares. Y eh, cuando termina la dictadura militar, no significa que terminaron, digamos, esas prédicas antidemocráticas y prejuiciosas. De hecho, los manuales de enseñanza en buena medida seguían siendo los mismos. Bueno, y José Alberto Pérez, que este era su verdadero nombre, comienza se prepara muy, pero muy bien, estudia hebreo, gastronomía, política, historia del pueblo judío, hasta del Estado de Israel, eh, un nivel de conocimiento largamente superior al mío, quiero decir, y de la coautora del libro, Miriam Lewin. Esto es absolutamente así. Eh, de hecho, la primera vez que, hago una acotación al margen, la primera vez que Miriam Lewin tiene contacto con este personaje, él le empieza a hablar en hebreo y ella pone cara de asombro. Es decir, no, yo nunca aprendí a hablar una palabra hebreo. Le dice, ¿cómo? ¿Sos judía y no sabés hablar hebreo? Bueno, la cuestión es que después de diversos intentos, eh, Yossi, que es el apelativo justamente en hebreo de José, él no se cambia el nombre, no necesita cambiarse el nombre porque inventa una historia de un matrimonio mixto y que quiere buscar sus raíces, etcétera. Se acerca a una institución progresista, de izquierda, laica, pacifista, donde la verdad que no había resguardos de seguridad por una cuestión conceptual. En esa institución funcionaba un periódico de la comunidad judía del que yo fui director varios años. Y a este muchacho lo vi circular varias veces por los pasillos. Después me enteré que era novio de mi asistente en el periódico. Esta chica muy bonita, muy llamativa, además era traductora de hebreo, muy competente. Yo tampoco de hebreo una palabra, entonces cuando venían periódicos que había que traducir, ahí estaba esta chica. Y claro, yo por supuesto no lo sabía. Parte de la tarea de Yossi era pasarla bien, estar todo el día en grupos de la comunidad judía y por supuesto seducir chicas también, ¿cómo no? O sea, digamos que unía trabajo y placer y no le iba nada mal. Pero en determinado momento se cruza con la que era mi asistente y literalmente le rompe la cabeza, se enamora perdidamente de ella. Eso por un lado. Y por otra parte, después de estar meses e incluso años conviviendo dentro de la comunidad, lo primero que advirtió es que en esta comunidad, como en cualquier otra, había gente mala, gente buena, eh, gente solidaria, gente egoísta, pero lo que no había era un plan para apoderarse de la Patagonia ni ninguno de esos delirios que le pedían investigar. Él su tarea la hizo espectacularmente bien y yo como anécdota puedo decir que él comienza a liderar un grupo estudiantil, lo que sería algo así como un solos y solas, ¿no? Y entonces los viernes organizaba charlas, debates. Él me llevó, me invitó, así como el querido Ricardo me invita hoy a tener esta linda
charla, él me invita a dar una charla para su grupo. eh, y el tema era el nazismo y las fuerzas de seguridad en Argentina. Porque yo venía investigando ese tipo de temas. Claro, hoy es muy gracioso, pero ustedes imagínense que él estaba asistiendo a mis explicaciones de cómo la ideología que viene de la admiración de las fuerzas de seguridad por el Tercer Reich y esto y lo otro. Y él estaba como, como un topo en esas tareas. No tuve mayor relación, pero sabía que no viaba con mi asistente. Bueno, la cuestión que en la época de... Sigo un poquitito más para que vean qué es lo real, después vamos a qué es lo que quedó en la serie, ¿no? En la época de los dos atentados, que entre ambos ocasionaron más de un centenar de muertos, cientos de heridos, devastación, no solo en los objetivos atacados, sino en la zona, en vecinos. En el caso del atentado a la embajada de 1992, incluso afectó el asilo, la iglesia de enfrente, transeúntes. Fueron hechos de día con la intención de matar a la mayor cantidad de gente posible. Eh, bueno, quienes estuvimos ahí inmediatamente entre los escombros, quedamos marcados por toda esa cuestión. Yo como anécdota puedo contar que como era director de este periódico, la misma mañana del atentado a la embajada de Israel, yo estaba invitado a ir. Y yo sí también estaba invitado, yo no lo, digamos, no tenía trato con él. Todo eso lo contamos en el libro. Pero como yo trabajaba parte del tiempo como abogado y lo poquito que ganaba en el periódico, era un periódico modesto, no me permitía estar a full. Había una conferencia de prensa para hablar sobre los avances de los tratados de paz. Era más temprano, pero si me hubiese quedado charlando con el cargado de prensa, quizás hoy no estaba acá. Lo mismo en el 94, en el caso del atentado a la AMIA, yo había colaborado, iba 2, 3 veces por semana, tiempo antes, para armar un archivo que tenía que ver con estos temas que a mí me apasionaban. Bueno, no coincidió en el tiempo, pero sí gente que yo conocía. Es decir, esta temática me atravesó muy cercanamente. Y particularmente porque en este periódico donde escribía muchos periodistas que no eran de la colectividad, muchos, y que después terminaron en medios nacionales, justamente por esta característica. Teníamos trato con la hermosa revista Humor, para quienes recuerdan las grandes revistas de la época de la primavera democrática. Teníamos intercambio de material, intercambio incluso de columnistas, de publicidad, un montón de cosas así. Era un medio respetado, nada ético, amplio, y vuelvo a decir, denunciábamos los manejos y desmanejos de la dirigencia judía, de la derecha, y lo mismo en el panorama de Medio Oriente. Eh, y rápidamente empezamos a tomar nota de que algo no estaba bien con la investigación de la causa AMIA. Eh, Datos que saltaban a la vista. Entre los dos atentados hubo más de una docena de agentes policiales que no sufrieron las consecuencias de las explosiones por no estar donde deberían haber estado. Las explicaciones que fueron dando eran inverosímiles. No solo eso, hubo una decisión política de no investigar todo lo que tenía que ver con la perpetración a nivel local. Eh, yo me aboqué, bueno, poco tiempo después participé de la fundación de una señal de televisión que se llamó Aleph Network. Fui director de noticias de esa señal, año 95, y por supuesto que lo primero que hicimos es poner en el lugar central la investigación de los desvíos de la causa AMIA y denunciar la impunidad. Esto nos generó un nivel muy grande de hostigamiento y de persecución de la cabeza de la rama política de la comunidad judía en Argentina, de la DAIA, particularmente de su presidente, que era Rubén Beraja, que al mismo tiempo era el presidente del Banco Mayo, un banco que se favoreció con casi 300 millones de dólares del gobierno de Carlos Saúl Menem. Gobierno que muchos años después quedó demostrado que, tal como lo decíamos en ese entonces, fue el responsable del desvío de las investigaciones de los atentados. Menem, la CIDE, la Policía Federal y todo un grupo de personajes que sería largo de detallar acá, pero que ya no es una especulación política, porque ahora vamos a ver, esto fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana
Interamericana de Derechos Humanos, además de algunos fallos, diría yo, módicos, pero que finalmente lo reconocen a nivel local. ¿Cómo empieza la historia pública de Yossi? Em, bueno, mejor lo vamos a comentar con, si me permiten, con mi coautora, Miriam Lewin, en un videíto de 3 minutos, eh, porque en realidad es una investigación que compartimos ambos. Y si logro compartir pantalla, creo que es importante la voz de ambos. A- Ahora me dirán si se está compartiendo. Estás compartiendo, pero estamos viendo Zoom. A ver, ¿cómo hago para que no aparezca Zoom? Compartir. Ahí lo que estamos viendo es Mm. tu pantalla de Zoom de tu programa de... A eh, ver cómo minimizo esto. Ahí está, ahí está. sí, Ahora, si me dan un segundo, por supuesto. debería verse ahora. Ahí se está empezando a ver, ahí se ve. Listo. Pusiste compartir Yo sonido. fui varios Sí. años director de un medio progresista de la comunidad judía, Nuevación, en el cual nos abocamos desde un primer momento a seguir muy de cerca las investigaciones de los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA y a cuestionar la historia oficial y a evidenciar los desvíos de las investigaciones. Allá por el año 2000 recibo un llamado de quien era mi secretaria en el periódico, que había sido a su vez pareja de este muchacho Iosi, que había desaparecido desde hacía unos años, se habían separado, y me dice que, bueno, hay alguien que tiene cosas muy importantes, muy serias para decirme sobre el atentado a la AMIA y que no quiere hablar con otra persona que no sea yo. Me dice es Yossi, mi ex, yo no tengo nada que ver, solo los estoy poniendo en contacto, vos decime si lo querés escuchar. Bueno, le dije, sí, claro, no soy quien crees que soy. No sabía lo que venía detrás de esa frase y jamás imaginé que lo que a continuación me iba a decir era que en realidad no era judío, que era un espía, que había sido enviado por una fuerza que no me podía decir cuál era, a infiltrar la comunidad judía por muchos años. Él para esto se preparó aprendiendo el idioma, la cultura, la historia, la política del Estado de Israel. Se inventó una historia personal en la cual él era hijo de una madre judía que estaba buscando sus raíces. No se cambió el nombre para infiltrarse, siguió llamándose José Pérez, porque claro, al ser portador del apellido de su padre, no tenía que hacer absolutamente ningún tipo de justificación por portar un apellido que si no es con ese es claramente un apellido no judío. A él los servicios secretos de la Policía Federal lo envían a infiltrarse en la comunidad judía eh, con un bagaje de ideología antisemita que viene todavía de antes de la última dictadura cívico-militar, una patraña conocida como el Plan Andinia, que es una adaptación de los protocolos de los sabios de Sion, que en función de la cual se sostenía que había una conspiración judía para apoderarse de la Patagonia y fundar allí un segundo Estado judío. Primero fue la evidencia que yo tenía de que verdaderamente Yossi había infiltrado la comunidad judía y que se había paseado como Pancho por su casa, por todas las instituciones, llegando a tener incluso puestos de extrema responsabilidad, de alta responsabilidad. Porque yo no podía llamar por teléfono para verificar lo que me venía diciendo a una institución judía porque lo exponía a él, que era mi fuente y mi deber era protegerla. Y Lutsky
Horacio fue el primero que me dijo, sí, sí, era pareja de mi asistente cuando yo era director del periódico comunitario Nueva Acción. Y se mete por todos los rincones de las instituciones y a medida que pasa el tiempo, bueno, por un lado empieza a sentirse cómodo, pero además empieza a recorrer y a verificar que no existe nada que tenga que ver con aquello que le habían metido en la cabeza y sigue pasando información incluso de la propia AMIA, incluso la propia embajada, es decir, de los lugares que después serían objetivos terroristas. Yossi fue una investigación periodística, pero fue sobre todo un compromiso en la búsqueda de la verdad sobre los atentados, el atentado contra la Embajada de Israel y el atentado contra la AMIA. Mío, pero sobre todo de Horacio, que ya venía trabajando estos temas hacía mucho. A nosotros nos interesaba sobre todo aportar lo que sabía Yossi a la investigación de los atentados. Y como Yossi sabíamos, teníamos evidencia de que la justicia en la Argentina no era confiable. Bueno, esta cuestión es central, que la justicia no era confiable. Por un lado, ahora voy a dejar de compartir, pero hay un video de un minutito, por eso lo dejo. Em, por un lado, Yossi no quería presentarse ante la justicia local, entre otras cosas porque decía, los que me tienen que cuidar son los que me van a tirar abajo de un camión, y no le faltaba razón porque en plena democracia desapareció el testigo Julio López, que tenía que declarar contra Echecolás, contra un genocida de la dictadura militar, y hasta el día de hoy no se sabe nada de él. Em, Yossi está convencido que toda la información que él fue suministrando a sus superiores de los planos de la AMIA, unos planos internos, las entradas, las salidas, em, los horarios, em, todas las disposiciones de seguridad, Deber especial toda de esa investigar de forma información diligente. Que él compartió con su experiencia, él considera que es la inteligencia previa que necesitan los terroristas para cometer un atentado. Lo que es absolutamente claro que toda esa minuciosa información no se usó para proteger ni a la comunidad ni a la mutual. Bueno, el resultado está a la vista, pero fue mucho peor porque entre los condenados por encubrimiento hay jefes de Yossi, es decir, por haber destruido grabaciones, desgrabaciones, por haber desviado intencionadamente la investigación, etcétera. Eh, Ahora, claro, cuando uno hablaba de esto hace muchos años, ya pasaron más de 30, ¿no? Quien osaba criticar la historia oficial, y bueno, era poco menos que un tirabombas o vaya a saber lo que uno perseguiría. Eh, pero pasó mucho tiempo y muchas de esas historias a la vista del público no resisten el menor análisis. Y entonces quiero que escuchen un minuto apenas de la acusación que hizo suya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la voz de Julissa Mantilla, que era su presidenta hace unos pocos años, y era relatora sobre memoria, verdad y justicia. Deber especial de investigar de forma diligente y con celeridad este tipo de actos. En este caso, se cometieron gravísimas irregularidades que no solo caracterizan un incumplimiento del deber de debida diligencia, sino que constituyeron un encubrimiento activo. Primero, la investigación a cargo del Juzgado Federal 9 incluyó varios actos de ocultamiento de la verdad. Entre ellos se destacan la deficiente preservación de la escena del hecho y el inadecuado registro de los elementos secuestrados, allanamientos y detenciones ilegales por parte de agentes de inteligencia, interrupción injustificada de líneas lógicas de investigación, negociaciones con un imputado que culminaron en el pago por parte de la Secretaría de Inteligencia de una fuerte suma de dinero a cambio de incorporar una versión falsa a la causa que se mantuvo por varios años. Estas acciones en su conjunto favorecieron en forma deliberada el encubrimiento de los verdaderos responsables del atentado,
perjudicaron el derecho de las víctimas y de la sociedad argentina de conocer la verdad de lo sucedido y explican en gran medida el estado de impunidad en el que actualmente se encuentra el caso. Este caso fue llevado por la Asociación Civil de Familiares de las Víctimas, Memoria Activa. La Comisión Interamericana hizo el informe de admisibilidad. Esto es una síntesis de lo que han dicho, que tiene que ver con lo que estamos acá hablando. La audiencia se hizo en Montevideo hace un par de años. Y para que no queden dudas, simplemente les voy a leer este fragmento. Esta es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año pasado, por supuesto con la ignorancia de grandes medios, que, bueno, parece que esto no les resulta por algún motivo interesante. Yo creo que violan el derecho a la verdad de la población cuando minimizan o ocultan esto, porque quien siga la temática de los atentados seguramente está informado de que habrá un juicio en ausencia y que con eso se va a terminar la investigación, cuando la Corte y la Comisión han dicho taxativamente lo perniciosa que fue la intervención de los servicios de inteligencia, los desvíos a cargo de agentes estatales y sintéticamente la Corte ha dicho, en virtud de lo que estamos viendo, ¿no? En virtud de lo expuesto anteriormente, esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región. Estas faltas a la debida diligencia implicaron, por una parte, un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho, y por otra parte, una conducción deficiente del desarrollo de investigación. Además, se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales a la fecha no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados. Frente a estas maniobras de encubrimiento se originó un nuevo deber del Estado, de investigar y sancionar a los responsables de este encubrimiento, deber que tampoco ha sido ejecutado de manera diligente ni en un plazo razonable. Por todo lo anterior, a casi 30 años del atentado, todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación. Esta situación de impunidad además contribuye a la violación de otros derechos, como el derecho a conocer la verdad, como se desarrollará, y facilita y promueve la repetición de hechos violentos. El corazón, el espíritu de lo que ha venido a decir la Corte Interamericana está ahí y le señaló una cantidad de obligaciones al Estado argentino que habitualmente las incumple. Eh, y entonces, bueno, esto es sintéticamente, muy sintéticamente, la historia de Iosi, la historia de los atentados acá y del libro. Ahora, ¿qué pasó al momento de transformar esto en una serie, una muy exitosa serie de televisión, eh, que en 3 minutos es esto? Decime, querido, ¿a qué te dedicas? Soy agente de inteligencia de la Federal. Mi nombre es José Pérez. Fui agente del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Estuve infiltrado en la comunidad judía desde el comienzo de la democracia y por los siguientes 20 años. ¿Qué es lo que nos puede aportar? Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina. Me imagino que está familiarizado con el Plan Andinia, con los sionistas que quieren anexar nuestra Patagonia a Israel. Tu misión es crecer dentro de la comunidad judía y acceder al corazón del poder sionista en la Argentina. Víctor Kesselman. Yo sí. Tu único contacto voy a ser yo. Pidieron una misión que no quisieron confiarle a nadie más. Tenés que ser judío en cuerpo y en alma. Vas a tener que ser más creativo. ¿Cómo pensás entrar? Cantando. Tenés que ser muy cuidadoso. Si te descubren no podemos hacer nada. Hubo un atentado a la Embajada de Israel.
Eso me complica a mí. Estoy seguro que este esconde algo. ¿Hay una amenaza ahora? Eso te sube el precio. ¿El de mi silencio o el de mi cabeza? Pensé que solo escondías una ambición enorme. Pero no. Escondías algo mucho peor. ¿Algún otro talento oculto que me quieras mostrar, pichón? Bueno, quiero decirles que la serie fue magistralmente dirigida por Daniel Burman, con la colaboración también de otros autores y directores, como Sebastián Borenstein, que tuvo algunos capítulos también a su cargo. Y claro, siendo un tema de la realidad, de la dramática realidad reciente de la Argentina, la decisión de ficcionalizar es una cuestión compleja, compleja para nosotros los autores y también para los realizadores. Obviamente, para que tenga difusión masiva y aceptación, debe haber muchas licencias literarias y se agregan amoríos y persecuciones y sexo y escenas muy llamativas. Y está bien que así sea, porque, bueno, es eso. Obviamente, la historia real llega a un público infinitamente mayor que la investigación periodística que está volcada en nuestro libro. Entonces, bueno, como el título de la charla proponía comparar ficción y realidad, a la hora de hacer un saldo, eh, el saldo es positivo, no obstante lo cual, a los autores nos queda un pequeño sabor amargo, que ahora voy a decir cuál es. El saldo positivo es que fue fantástica la difusión. El tráiler que ustedes acaban de ver, si se fijan en YouTube, 1.900.000 visualizaciones, solamente el tráiler. La serie en sí, tengo anotado acá porque ya perdí la cuenta la cantidad de premios nacionales e internacionales, bueno, pero nominaciones al premio internacional Emmy, que es el más importante en el mundo, la industria televisiva. eh, em, 6 Cóndor de Plata, 17 premios Sur, premio Argentores, 2 premios Platino de cine iberoamericano. Además lo destacó el New York Times, The Hollywood Reporter, etcétera. De alguna manera puso un tema tan terrible sobre el tapete y era muy emocionante ver a Gustavo Bassani, a Natalia Oreiro, a actores y actrices muy, muy queridos comprometiéndose con una causa que en el fondo lo que reclama es verdad y justicia, y de alguna manera derribar el muro de impunidad. Eso tiene un valor incalculable. Y después, bueno, los grandes ejes de la investigación están en la serie. Básicamente la infiltración en plena democracia de un agente en entidades civiles, la carga de prejuicios, un escenario donde prácticamente no hay buenos, donde hay funcionarios corruptos, pero también son corruptos los que dicen representar a la comunidad agredida. Entonces se meten en negocios de armas o en negocios bancarios. En conjunto con el gobierno, que no le importa nada esclarecer el atentado. Y está el otro atentado que fue la voladura a la fábrica militar de Río Tercero el año siguiente. Y de alguna manera para los observadores está el plantado de pistas falsas porque hay alguna escena donde se ve cómo meten el motor en un depósito de pruebas judiciales. Eh, de modo que en los interesados en el sustrato del tema, más allá del enganche con la historia de amor y todo eso, porque bueno, cada uno se conecta con una serie desde donde más le toca, ¿no? Eh, en aquellos que quieren profundizar en la investigación o en la no investigación judicial, hay un montón de puntas. Y acá entra otro, y ya voy cerrando, entra otro temita, que es en temas tan delicados donde hay investigaciones judiciales de por medio, el rol del abogado consultor, que en este caso fui yo,
porque ahí me corrí del rol de autor del libro o del redactor para poder supervisar ciertas situaciones claves que podían ser muy delicadas. De hecho, esta imagen que acabamos de ver de eh, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la conseguí y se introdujo en la serie, en uno de los capítulos finales, que es donde va quedando en claro qué es lo que verdaderamente pasó. También hice la síntesis del rol final, donde es habitual que, bueno, después de la ficción, en la serie dice, bueno, fulanito en realidad tuvo una pena de tantos años y hubo un juicio donde pasó tal otra cosa. Bueno, y de hecho la supervisión fue importante porque, bueno, no es obligación de los guionistas estar en esas minucias, que para mí no son en absoluto minucias, y por suerte, bueno, todo eso se pudo revisar concienzudamente. Así que el tiempo que habíamos quedado más o menos está por acá. Eh, Espero no haber sido confuso porque es un tema muy amplio, muy abarcativo. Siempre me quedan cosas en el tintero porque eh, es una capa de encubrimientos por sobre otra capa de encubrimiento, eh, y además entraña la dificultad de sintetizar tantos pero tantos años en un tema complejo, en un tema árido, en un tema donde hubo además algunos medios de comunicación que tuvieron un papel muy penoso, que no se dedicaron a investigar, sino que fueron oficinas de prensa de, en primer lugar, de un juez que fue destituido y luego fue condenado por sus maniobras de encubrimiento y que, bueno, hacían la tarea fácil, que siempre lo es, de recibir informes exclusivos de esos jueces corruptos o de los servicios de inteligencia, informes que no tienen nadie más y que pasan a ser la tapa de los diarios. Así que, bueno, complacido nuevamente por esta invitación. Realmente me produce una gran alegría estar aquí, y felicitarlos por esta iniciativa, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos y todas. Pero profesor, ¿por qué me hace tomar la palabra? Quedé, bueno, gracias, muchas gracias a nombre, yo creo, de los chilenos y chilenas que estamos aquí, que desconocemos mucho, pero es que ahí tienen a un argentino para... No, yo, aparte de, sí, con tu licencia, aparte de agradecerle de nuevo, Horacio, ahora le agradezco mucho más porque la verdad que consiguió en media hora y con 3 videos, consiguió 4, ¿no? O 3 videos, consiguió darnos un pantallazo. Yo recomiendo mucho la lectura del libro, que digamos, cubre los aspectos que no nos pudo contar ahora. Y quienes no han visionado la serie, les recomiendo muchísimo visionarla porque realmente está en Chile, ¿no? Sí. Está en Chile. Yo la busqué acá porque amigos míos chilenos me preguntaron si estaría en Chile. Y me dicen, ¿será que estará en Chile? ¿Qué sé yo? Y digo, no, no sé, vamos a ver. Y está en Chile también acá, sí, se puede ver. Ha tenido una resonancia internacional Ujú. enorme y una vez más apunta a la cuestión que decimos de que el cine y la televisión tienen, que lo decía Horacio recién, tienen una llegada, te vas. Buen cruce de la cordillera. Se está yendo un profesor de Mendoza que tiene que cruzar en auto la cordillera, antes que se haga de noche, ¿no? Eh, gracias, Gabriel. Gracias por venir. Cariños a tu señora. Eh, Cómo llega mucho más, o sea, querramos o no querramos, el cine y la televisión llegan muchísimo más que lo que llegan los libros. O sea, el libro que escribieron Horacio y Miriam Lewin es un libro muy bueno, muy llevadero, muy fácil de leer, muy profundo, pero muy fácil de leer, muy bien escrito. Y sin embargo, yo no creo que llegue, por más bien escrito que esté, que llegue como llega la miniserie, ¿no? Ujú. Fíjate la cantidad de premios que ni se los acuerda, la cantidad de premios que ganó la miniserie, la cantidad de gente que dice, epa, ¿cómo es esto, no? Mm. Me dio muchísima gracia que lo vi al mismo actor el otro día en otra miniserie haciendo de judío. Es que Lo Te, vi. te coincidió. cuento una anécdota de ese actor, que es un actorazo, Gustavo Bassani.
era un actor under, y justamente los directores querían que el protagonista principal no fuera conocido. Lo sacaron de teatro vocacional, un muchacho del interior de la provincia de Buenos Aires, no conocía absolutamente. Creo que en algún momento comentó que no había intercambiado con en su vida con ninguna persona de la comunidad, o sea, no conocía nada de nada, y lo llaman para un casting, sin decirle de qué se trataba, pero el fragmento que tenía que interpretar le dio la pauta que tenía que ver con algún espía, judíos, qué sé yo, y bueno, googleó, llegó a un reportaje que me habían hecho y dijo, este es el libro, se lo devoró antes de ir al casting en 48 horas y se fue ya imbuido, y entonces antes de pasar le dijo a uno de los directores, bueno, ahora hago mi parte de Yossi, y el director se quedó helado Ya porque nadie le está. había dicho que Ya era Yossi. está, No, listo. y le dijo, pero ¿cómo sabes? Y porque los estuve caminando, le dijo. Se los metió en el bolsillo porque ya estaban en el Field Goal. Ya está. Y no, bueno, fue una actuación consagratoria, que a él le cambió la vida, y además es un actorazo. Pero además se ve que se judaizó porque digo que ahora lo veo, prendo la televisión y me aparece de vuelta en el rol de judío. Se Ahora, o infiltró sea también. sí, 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 o sea, parece que le hizo efecto también a él, ¿no? Pero bueno, la verdad es muchísimas gracias. No sé si quieren hacer alguna intervención. Sí, yo un Agradecer, poco te agradecen. como chilena, digamos, porque son cosas que nunca se cuentan acá en general. Uno tal vez las vio en las noticias porque, oh, sí, pero no se cuentan con el peso como emocional y profundo que tiene. Entonces, le agradezco también porque en esta media hora lo logró dar, pero de manera espectacular. Así que muchas gracias. Un Drogba. aplauso muy fuerte.